En el corazón del templo, más allá de los salones donde resuenan las monedas y los ecos de la ambición, hay un altar distinto. No está hecho de oro ni de piedra preciosa, sino de claridad. Allí no se pide dinero ni fama, se busca sentido. Ese altar representa el propósito, la brújula interna que separa a quienes solo persiguen ganancias de aquellos que las atraen sin perseguirlas. Porque llega un momento en el camino financiero en que la persona se da cuenta de algo poderoso. Ganar no es la meta, es la consecuencia natural de haber elegido una dirección correcta. Durante gran parte de la vida, el ser humano confunde la abundancia con el resultado visible. Cree que prosperar es acumular, que avanzar es sumar cifras, que el éxito se mide en cuentas y no en coherencia. Pero quienes logran una verdadera transformación descubren algo diferente: el dinero es un eco. No es el canto principal, sino la reverberación de una melodía más profunda. Es el reflejo del propósito manifestado en acción. El altar del propósito, entonces, no se construye con lo que posees, sino con lo que comprendes y te atreves a vivir. Imagina tu vida como una gran expedición. Muchos caminan sin mapa, guiados solo por la urgencia del momento, por la presión de pagar, por el deseo de tener más, de llegar antes, de demostrar algo. Pero los constructores del templo interior saben que el mapa más poderoso no está afuera, sino dentro de ellos. Su propósito es el norte que convierte cada decisión en parte de una dirección y no de una deriva. Es la diferencia entre correr tras el dinero y avanzar con sentido hacia la prosperidad. Cuando vives desde el propósito, las metas ya no son cadenas que te atan a la ansiedad, son estaciones en el viaje, momentos de aprendizaje, señales de progreso. Ganar se vuelve una consecuencia natural porque ya no necesitas forzar los resultados. Las oportunidades llegan, no porque las persigas con desesperación, sino porque estás alineado con la energía que las genera. El universo responde a la claridad como el río al cauce. Donde hay dirección, hay flujo. Donde hay duda, hay estancamiento. Muchos pasan su vida acumulando sin comprender, y por eso nunca sienten plenitud. Trabajan más, pero sienten menos. Ganar se vuelve una carga, no una celebración. En cambio, los que se atreven a levantar su altar del propósito, descubren que cada acción, por pequeña que sea, se llena de significado. Ya no trabajan solo por dinero, sino por impacto. Ya no buscan validación, sino expresión. Su riqueza deja de medirse por lo que tienen y comienza a medirse por lo que construyen. Inspiran y dejan. El propósito es la energía más rentable del universo. Nada produce más crecimiento, más abundancia y más expansión que una vida guiada por propósito. Porque el propósito no compite, colabora. No envidia, crea. No teme perder, confía en que todo lo que hace florece en el tiempo correcto. Cuando una persona actúa desde ese nivel de claridad, el dinero pierde su carga emocional de miedo y necesidad. Se convierte en una herramienta al servicio de algo más grande, no en un fin que te esclaviza. Este altar no se construye de la noche a la mañana. Requiere silencio, introspección y, sobre todo, coraje. Porque descubrir tu propósito es mirarte sin máscaras, sin las historias que otros te contaron sobre lo que deberías ser. Es reconocer que tal vez toda tu vida has corrido tras metas ajenas y que la verdadera victoria no está en alcanzarlas, sino en detenerte y preguntar ¿por qué? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué quiero realmente construir con el tiempo que tengo? Esa pregunta, tan simple y tan profunda, separa a los buscadores de sentido de los seguidores del ruido. El dinero llega con mayor facilidad cuando ya no es el objetivo principal, sino un aliado del propósito. La energía cambia, las decisiones se vuelven más certeras, los caminos se abren donde antes solo había muros, porque el propósito no pide permiso, ilumina. Donde hay propósito, hay poder, y donde hay poder, el resultado es inevitable. Por eso, el altar del propósito no es un destino, es un estado. Es vivir en un nivel donde ya no te preguntas cuánto puedes ganar, sino cuánto puedes aportar. Ya no te mueves por miedo a perder, sino por entusiasmo de servir. Y ese cambio, invisible pero inmenso, es el que separa a quienes buscan riqueza de quienes se convierten en ella,
Encontrar el propósito no es una revelación mística que aparece en una noche de inspiración, sino una construcción paciente. Es el arte de escuchar tu propia voz entre el ruido del mundo. La mayoría de las personas viven tan ocupadas reaccionando a las exigencias externas que olvidan preguntarse si el camino por el que avanzan es realmente suyo. Corren detrás del éxito como quien persigue una sombra, y cada vez que creen tocarla, se aleja un poco más. No es porque estén fallando, sino porque están corriendo en la dirección equivocada. No se trata de correr más rápido, sino de saber hacia dónde ir. El propósito es una dirección interna, no un destino final. No es una meta fija, sino una fuente constante de sentido. Quien encuentra su propósito no necesita competir, porque su único enfoque es avanzar en coherencia con su visión. No mide su valor por comparación, sino por alineación. Por eso, cuando el propósito guía tus pasos, incluso las derrotas dejan de doler tanto. Ya no significan fracaso, sino ajuste. Cada caída te enseña algo sobre tu propio camino. Cada obstáculo te muestra que parte de ti necesita fortalecerse para seguir avanzando. Muchos confunden el propósito con la pasión. Y aunque están relacionados, no son lo mismo. La pasión es la emoción que enciende el fuego, pero el propósito es la razón por la que ese fuego arde. La pasión puede fluctuar, encenderse y apagarse con las circunstancias, pero el propósito permanece. Es la llama que no depende del viento. Es lo que te hace seguir aun cuando el entusiasmo se disuelve. Lo que sostiene tu constancia cuando el resultado tarda. Lo que convierte el sacrificio en disciplina y el trabajo en devoción. Por eso, los que construyen desde el propósito no se agotan, se expanden. Su energía no se consume, se multiplica, porque no trabajan solo para sobrevivir, sino para manifestar algo más grande que ellos. Y en esa expansión, el dinero deja de ser una preocupación constante, porque fluye naturalmente hacia aquello que genera valor real. El propósito tiene una fuerza gravitacional propia, atrae recursos, personas y oportunidades que vibran en su misma frecuencia, pero hay una paradoja profunda en todo esto. Para vivir con propósito, primero hay que morir simbólicamente al ego. Hay que soltar la necesidad de validación, el miedo al juicio, el deseo de control. El altar del propósito no se levanta con el brillo del orgullo, sino con la humildad de quien reconoce que no lo sabe todo y aún así decide avanzar. El propósito no siempre se siente glorioso, a veces se siente como pérdida, como incomodidad, como una llamada interna que te obliga a abandonar lo conocido. Es el fuego que purifica antes de iluminar. Y es precisamente ese fuego el que diferencia a los que viven por dirección de los que viven por reacción. Porque quien tiene propósito no se paraliza ante la incertidumbre, la utiliza. Sabe que el camino correcto nunca estará completamente despejado, porque el propósito no busca comodidad, busca crecimiento. Cada obstáculo se convierte en un altar secundario, un espacio donde reafirmas tu compromiso con tu visión. Es ahí, en los momentos en que todo parece detenerse, cuando el propósito demuestra su poder. El propósito no se alimenta de los resultados externos, sino de la coherencia interna. Cuando tus acciones reflejan tus valores, cuando tus decisiones están alineadas con tu visión, el éxito deja de ser un destino y se convierte en un estado natural. Entonces entiendes que el dinero no se persigue, se cultiva. Es la flor de un árbol que crece en el terreno del propósito. Si riegas ese terreno con atención, constancia y fe, la abundancia florece inevitablemente. Pero si te enfocas solo en las flores, terminas arrancando las raíces. En el altar del propósito, cada día se convierte en una ofrenda. Tus horas, tu energía, tus talentos y tu trabajo dejan de ser simples herramientas de subsistencia para transformarse en expresiones de algo más profundo. Ya no trabajas por obligación, sino por expansión. Ya no buscas reconocimiento, sino impacto. Y cuando esa es tu frecuencia, el dinero se vuelve una consecuencia inevitable, porque estás aportando algo que el mundo necesita de manera auténtica.
Los grandes constructores del templo del dinero no son los que acumulan más, sino los que entienden mejor. Saben que la verdadera riqueza no nace del esfuerzo ciego, sino del esfuerzo enfocado. Que una acción con propósito vale más que 1000 sin dirección. Que el propósito convierte el trabajo en legado y la vida en contribución. El dinero, entonces, deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en una extensión natural de tu misión. Cuando vives desde el propósito, incluso el tiempo cambia de forma. Dejas de sentir que se te escapa, porque cada segundo tiene peso. Ya no trabajas para llenar horas, sino para llenar sentido. Las jornadas largas ya no se sienten agotadoras porque cada paso está conectado con algo que trasciende. Descubres que el propósito no solo te da dirección, sino energía. Es un combustible que no se agota porque proviene de una fuente inagotable, tu verdad interior. Así, poco a poco, la vida se transforma. Los desafíos se convierten en escalones, los miedos en maestros, las pérdidas en revelaciones. Empiezas a comprender que no todo lo que brilla te corresponde y que no todo lo que duele es malo. Aprendes a confiar más en el proceso que en el resultado, porque sabes que el propósito no te lleva siempre por el camino más rápido, sino por el más correcto. Y cuando ese entendimiento se asienta, ya nada vuelve a ser igual. El altar del propósito es una rendición consciente. Es soltar la necesidad de tenerlo todo bajo control para permitir que la vida fluya a través de ti con sentido. Es entender que la abundancia no llega como premio, sino como reflejo de alineación. Que el éxito no se conquista, se revela. Que el dinero no se mendiga, se atrae desde la certeza de estar en el camino correcto. Vivir sin propósito es como navegar sin brújula. Puedes remar con todas tus fuerzas, puedes trabajar sin descanso, pero si no sabes hacia dónde vas, el mar te convertirá en su juguete. Te moverás al ritmo de las olas, de las modas, de las expectativas de otros, creyendo que avanzas, cuando en realidad solo das vueltas en círculos. Eso es lo que ocurre con la mayoría de las personas que persiguen el dinero sin una razón más profunda que tenerlo. Creen que el dinero por sí solo dará sentido a su esfuerzo, pero el dinero sin dirección amplifica el vacío. No sana, solo disfraza. Cuando un ser humano carece de propósito, el dinero se vuelve un arma de doble filo. En manos de alguien sin claridad puede multiplicar la confusión. Puede alimentar la vanidad, inflar el ego, construir muros en lugar de puentes. Pero cuando el propósito está presente, el dinero se convierte en un amplificador de impacto. Lo que antes era deseo de control, se transforma en deseo de contribuir. Lo que antes era acumulación se convierte en expansión. Por eso, el propósito no solo te muestra qué hacer con el dinero, sino cómo recibirlo, cómo dirigirlo, cómo transformarlo en energía que eleve a otros. El propósito da dirección al poder. Y el dinero es poder en su forma más visible. Pero el poder sin propósito corrompe, mientras que el poder con propósito ilumina. Quien tiene dirección interior no necesita dominar porque ya ha conquistado su mayor territorio, su propia mente. Y esa es la verdadera soberanía, la que no depende de la cantidad de ceros en una cuenta, sino de la cantidad de decisiones tomadas con conciencia. Cada persona tiene dentro de sí una llama única, un motivo que la vida espera que descubra y cultive. No es una idea impuesta, es algo que vibra desde lo más profundo, algo que se revela cuando te atreves a mirar hacia adentro y hacer silencio, porque el propósito no se encuentra en el ruido de los logros externos, sino en la calma de la introspección. Allí, en ese espacio interior, se encuentra la semilla de la grandeza. Y cuando esa semilla germina, el mundo exterior empieza a reflejar tu interior. El propósito te da una razón para levantarte cuando nadie te ve, para trabajar cuando nadie aplaude, para persistir cuando todos dudan. Te da paciencia cuando el progreso parece lento y fe cuando los resultados tardan. Te recuerda que tu valor no está en lo que logras, sino en quién te conviertes mientras lo intentas. Es el motor silencioso detrás de las vidas que dejan huella, porque solo quienes viven con dirección pueden resistir las tormentas sin perder el rumbo.
En el altar del propósito no hay lugar para la prisa, porque la prisa es enemiga de la claridad. Quien vive con propósito entiende que el proceso es sagrado, que no se trata de acelerar, sino de profundizar, que avanzar con sentido es más poderoso que avanzar con velocidad. El propósito transforma cada momento en un acto consciente, cada decisión en un paso hacia tu versión más plena. Y en ese estado, el tiempo deja de sentirse como enemigo. Se convierte en aliado, porque cada minuto invertido en algo que refleja tu esencia te devuelve más de lo que das. Cuando el propósito gobierna tu vida, el trabajo deja de ser un castigo y se convierte en un canal de expresión. Ya no trabajas por dinero, sino que el dinero trabaja para tu misión. Cada acción cobra significado, cada esfuerzo se vuelve trascendente. Y es ahí donde nace una nueva relación con la abundancia, porque entiendes que no estás persiguiendo riquezas externas, sino expresando una riqueza interna. Que el dinero no te define, solo te amplifica. El propósito, cuando se alinea con la acción, genera un tipo de energía que trasciende las limitaciones. Es la energía que impulsa a los visionarios, a los que crean imperios, no solo para ganar, sino para dejar un legado. Los grandes constructores no se mueven por codicia, sino por visión. No por deseo de tener más, sino por deseo de ser más. Y ese tipo de energía no puede ser imitada ni comprada. Se siente, se irradia, y el mundo responde a ella de manera inevitable. Cada propósito auténtico tiene una fuerza magnética que atrae los recursos necesarios para su manifestación. No porque el universo premie a unos y castigue a otros, sino porque la coherencia tiene una vibración que abre caminos. Cuando tu mente, tu corazón y tus acciones están alineados, el caos se ordena. Las coincidencias aparecen, las oportunidades se multiplican, las personas adecuadas llegan. No porque sea magia, sino porque dejas de dispersar tu energía y comienzas a dirigirla. Por eso, el altar del propósito no se construye en un día. Se levanta piedra por piedra, con decisiones pequeñas, con actos de coherencia diaria. Cada vez que eliges lo correcto sobre lo fácil, colocas un ladrillo. Cada vez que te mantienes fiel a tu visión, incluso cuando nadie lo entiende, colocas otro. Hasta que un día, sin darte cuenta, tu vida se convierte en un templo que refleja tu verdad. Y ese templo, por su propia naturaleza, atrae prosperidad. El propósito te da poder, pero no un poder sobre los demás, sino sobre ti mismo. El poder de decir no a lo que no te sirve. El poder de mantenerte firme cuando las dudas llegan. El poder de esperar con paciencia cuando el mundo grita prisa. Ese poder no se enseña, se forja. Se construye en silencio, en disciplina, en la fidelidad a tus convicciones. Y cuando ese poder interno madura, el dinero llega como reconocimiento natural, no como obsesión. Porque el mundo recompensa a quien camina con claridad. Ganar deja de ser una meta porque ya no lo necesitas para sentirte valioso. Entiendes que el propósito es el verdadero tesoro, que cuando trabajas desde él, las recompensas son inevitables, pero ya no te dominan. Las disfrutas sin apego, las usas con sabiduría, las diriges con conciencia. Porque tu meta ya no es ganar más, sino vivir mejor. No acumular, sino contribuir. No competir, sino crear. El propósito convierte la ambición en visión. Y la visión transforma la vida en ofrenda. Cuando comprendes esto, todo cambia. Tus decisiones financieras se vuelven más inteligentes, tus relaciones más auténticas, tu vida más serena. Ya no reaccionas al entorno, lo moldeas. Ya no te dejas arrastrar por la corriente. Te conviertes en la corriente. El altar del propósito no es un lugar físico, es un estado del alma. Es el punto donde tu intención y tu acción se encuentran, donde lo que haces refleja quién eres. Y cuando llegas a ese punto, el dinero deja de ser un misterio, porque descubres que siempre ha estado esperándote del otro lado de la coherencia. Llega un momento en el camino en el que todo lo que parecía importante empieza a perder peso. Las cifras, los títulos, los logros, incluso el reconocimiento, dejan de generar el mismo efecto. Ya no sientes la misma emoción por los triunfos vacíos,
porque algo dentro de ti entiende que el propósito no se mide en resultados, sino en resonancia. No importa cuánto ganes si lo que haces no te llena. No importa cuánto avances si el camino no refleja quién eres. Ese es el despertar del propósito, el instante en el que comprendes que el éxito no está fuera, sino dentro. El propósito le da al dinero una dirección moral. Lo convierte en un sirviente noble en lugar de un amo cruel. El dinero, cuando nace de la alineación interior, fluye con naturalidad. Llega porque lo has merecido, no por el esfuerzo ciego, sino por la coherencia consciente. En cambio, cuando persigues el dinero por miedo, culpa o carencia, se convierte en un castigo disfrazado. Te mantiene atrapado en una rueda donde trabajas más para sentir menos, donde acumulas más para llenar vacíos que no se curan con cifras. Esa es la trampa de quien olvida que el dinero es energía y la energía solo obedece a quien sabe a dónde quiere ir. Cuando tu propósito está claro, las decisiones se simplifican. Ya no necesitas debatir cada movimiento porque sabes que alinea con tu dirección y que la desvía. Decir no deja de doler porque entiendes que proteger tu propósito es proteger tu paz. Y decir sí se vuelve un acto poderoso porque cada compromiso es una extensión de tu visión. Vives con menos confusión, con menos ruido, porque el propósito filtra lo irrelevante. Te vuelves selectivo con tu tiempo, con tus proyectos, con tus relaciones. No por ego, sino por enfoque. El propósito también redefiní la relación con el fracaso. Ya no lo ves como una señal de derrota, sino como parte del entrenamiento. Entiendes que cada error afina tu dirección, que cada caída pule tu carácter, que cada obstáculo revela tu nivel de compromiso. Y entonces el miedo a perder se disuelve, porque tu meta no es ganar una vez, sino avanzar siempre. Descubres que la vida no te quita, te enseña. Que nada se desperdicia cuando hay propósito, porque incluso las heridas te empujan hacia tu destino. La mayoría busca el éxito porque anhela reconocimiento. Pero quienes viven con propósito ya no lo necesitan. Han comprendido que el verdadero reconocimiento no viene del aplauso, sino de la tranquilidad interior. No necesitan demostrar su valor porque lo viven. No necesitan competir porque caminan en un terreno donde la competencia no existe. Y esa libertad interior se refleja en su relación con el dinero. Ya no lo buscan para probar algo, lo usan para expresar algo. No lo persiguen, lo atraen. Cuando llegas a ese nivel de claridad, la abundancia deja de ser una meta, se vuelve consecuencia. Y la consecuencia más hermosa del propósito es la plenitud. No hay ansiedad porque entiendes que todo llega en su momento. No hay comparación porque sabes que tu camino es único. No hay urgencia porque confías en tu proceso. La vida se vuelve una danza entre intención y fe. Y cada paso, incluso los más inciertos, tiene sentido. El altar del propósito no se construye con fórmulas, se construye con presencia. Se levanta cada vez que eliges conscientemente quién quieres ser frente a lo que enfrentas. Se alimenta con gratitud, se fortalece con disciplina y se sostiene con verdad. No hay atajos, pero tampoco hay caminos perdidos cuando caminas con propósito. Todo sirve, todo enseña, todo transforma cuando el dinero llega a manos de alguien con propósito. El mundo cambia, porque ese dinero no se usa para impresionar, sino para crear. No se usa para competir, sino para elevar. Es el dinero que construye escuelas, que genera oportunidades, que transforma comunidades. Es el dinero que honra el proceso, que respeta el esfuerzo, que entiende su poder y su responsabilidad. Es el dinero que deja huella. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de que el propósito no solo te enriquece a ti, sino que enriquece al mundo a través de ti. El propósito es el puente entre lo que sueñas y lo que manifiestas. Es la energía que une la visión con la acción. Y cuando esa energía se alinea con la abundancia, el universo responde. No porque te premie, sino porque finalmente hablas su lenguaje. Has dejado de pedir desde la carencia y has empezado a crear desde la claridad. Has dejado de esperar resultados para sentirte completo y has empezado a actuar desde la completitud. Ese es el verdadero poder del propósito, el de convertir la vida en una obra maestra donde cada acto tiene sentido.
Ganar, entonces, deja de ser un objetivo. Se vuelve una consecuencia natural de la dirección correcta. Porque quien vive con propósito no necesita perseguir el éxito, lo encarna. Su vida se convierte en testimonio. Y ese testimonio inspira, transforma, despierta. Porque cuando una persona vive desde su propósito, invita a los demás a recordar el suyo. Ese es el efecto multiplicador de la coherencia, el impacto silencioso de una vida bien dirigida. El altar del propósito es el lugar donde el miedo se disuelve, donde la ambición se purifica, donde el dinero se redime. Es el punto donde entiendes que lo que realmente buscabas no era riqueza, sino sentido. Que lo que anhelabas no era reconocimiento, sino dirección. Que la victoria no era acumular, sino despertar. Porque cuando vives desde el propósito, cada paso es sagrado, cada logro es gratitud y cada día es una ofrenda. Y es ahí, en esa frecuencia de verdad, donde el dinero deja de ser el objetivo y se convierte en la consecuencia más hermosa de una vida con dirección.